Hay palabra de vida, Señor, y queremos escuchar tu palabra, Padre. Así como aquella mujer que estaba arrojada a tus pies, Maestro, y escuchaba con todo su corazón esa palabra. O como aquellos de Berea que todo lo que leían, todo lo que escuchaban, eran muy nobles, Señor, inteligentes para ponerle sentido a lo que escuchaban y leían. O así como aquellos hombres camino a Emaús, en el cual su corazón fue inflamado por la palabra que tú les dabas. También queremos nosotros, Señor, ser inflamados por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Y aquí estamos, Señor, dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Hay una de las cartas. Algunos conocemos este pasaje, hermanos. Algunos conocemos este pasaje de 2 Corintios. Por favor, hermanos. Aleluya. 2 Corintios, capítulo 12. Aleluya. Capítulo 12, hermanos, versículo 9, que dice de esta manera la palabra bendita del Señor. Cristo vive, amén. Dice 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Gloria al Señor, aleluya. Es una de suma bendición estar en la casa de Dios, hermano, de adorarle, de exaltarle. Hoy, meditando en este hermoso pasaje, y en la mañana yo les compartía un pensamiento, como cada día lo hago, acerca de la gracia, acerca, hermanos, de gracia sobre gracia, decía este pensamiento, pero también veía un pensamiento que les compartí, que decía: si eres salvo es por gracia, si tienes conocimiento es por gracia, si tienes dones es por gracia, si Dios te usa es por gracia. Cuando realmente entendemos que todo en la vida cristiana lo recibimos por gracia, seremos libres de orgullo, de la altivez y de la arrogancia. Hoy quiero compartirles, hermanos, un tema de la gracia. Alaba el Señor. Un tema, hermanos y hermanas, que nos habla de esa gracia que nos sostiene. De hecho, le he puesto a mi tema la gracia de Dios que nos sostiene. Y bueno, todos conocemos este pasaje de Pablo. Amén. Y este pasaje del versículo 9, el apóstol Pablo lo escribe y hay un porqué. Hay un porqué lo escribe el apóstol Pablo, hermanos, este pasaje. Y hay un porqué muy importante acerca de que solo la gracia de Dios sostenía a Pablo, hermanos. Se dice que la palabra gracia es la palabra griega charis, así como usted la escucha, charis, con che, que ya no existe en nuestro alfabeto, ¿verdad? Pero es la palabra charis, que significa un regalo o un don inmerecido. Alabamos al Señor. Es un regalo o un don inmerecido.
Y también, hermano, la palabra gracia significa todas las bendiciones que el Señor nos da, ahora ya como hijos de Dios, que aún sin merecerlo, lo tenemos todo en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Pero bueno, los puntos que voy a tratar son puntos que quisiera que lo llevásemos a la práctica. En realidad nosotros estamos conscientes que todo lo que vivimos en esta tierra, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos da, todo lo que disfrutamos, en realidad, hermanos, lo tenemos por la gracia de Dios. Mire, hermanos, el apóstol Pablo, antes de escribir este texto en el versículo 9, él daba el motivo. Un motivo muy importante por el cual él dijo: me voy a gloriar en mis debilidades, me voy a gloriar en mis quebrantos, en mis debilidades. Porque el apóstol Pablo, esta carta que estamos leyendo, fue dirigida a una iglesia en donde abundaban muchos dones. Abundaban muchas revelaciones de parte de Dios a esa iglesia. Y habían ahí, hermanos, dones repartidos entre la iglesia de Corinto. Pero, ¿saben de qué carecían? Carecían de humildad. Carecían de amor al prójimo. Y carecían, hermanos, de sinceridad en el servicio. Si leemos todo el contexto que vivía la iglesia de Corinto, desde los primeros capítulos de la primera carta, usted puede ver que era una iglesia dividida. Era una iglesia que había pleitos, que había disensiones, que había divisiones. Y es por eso que Pablo les escribe en su primera carta diciéndoles: yo a ustedes no les hablo como espirituales, no les estoy escribiendo como espirituales, sino como a carnales o como a niños en Cristo. Porque la iglesia de Corinto, en su mayoría de cristianos que había ahí, pues era muy orgullosa. No perdonaban a su prójimo, no ayudaban a su prójimo, no procuraban el amor entre la iglesia, hermanos, sino que cada quien decía: pues yo soy de la banda de Pedro, y el otro decía: yo soy de la banda de Apolos, yo soy de la banda de Pablo, y así. Y bueno, ¿y sabe cómo miraban a Pablo los de Corinto? No sé si usted ha leído el contexto de cómo los hermanos de Corinto miraban a Pablo. A Pablo lo miraban poco menos. No le reconocían como apóstol. Pablo era mirado de parte de los corintios así como: ¿Pablo apóstol? ¿A poco Pablo es apóstol? Porque Pablo era, hermanos, físicamente, pues no era agraciado, voy a usar esta palabra. Pablo físicamente era una persona menudita, de baja estatura. Y algunos comentarios dicen que posiblemente era calvo. Y los de Corinto, como ahí había muchas manifestaciones y había muchos profetas y había muchos que se decían apóstoles, ¿cómo miraban a Pablo? Y había mucha egolatría, mucho orgullo en esa iglesia. Y por eso Pablo les tuvo que decir: yo me podía gloriar como ustedes, decía Pablo. Y usted lo puede leer desde el versículo 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, en pocas palabras, si hay algo que yo me puedo gloriar más que ustedes, soy yo. Y aquí le explica el por qué. Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué habla de visiones y revelaciones? Porque la iglesia de Corinto tenía esa presunción, hermanos. Ellos presumían que recibían visiones, que tenían talentos, que tenían dones.
Y por eso Pablo le dice, ok, ustedes me hablan de visiones, me hablan de revelaciones. Yo les voy a hablar de una que recibí. Y a lo mejor esto es mayor que todo lo que ustedes han recibido. Posiblemente pudo haber dicho Pablo esto, pero vean lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, es decir, si quisiera ser como ustedes, o sea, Pablo les da hermanos, esa palabra fuerte para que la iglesia de Corinto entendiera. Si yo quisiera ser como ustedes, es como si dijera Pablo, dice, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Y luego entra el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Hasta ahí. Miren, hermanos, este pasaje nos habla acerca de el apóstol Pablo. Muestra aquí con este escrito todo lo que él era y todo lo que él había recibido de parte de Dios. Y él dice, yo tengo cómo gloriarme por encima de ustedes. Yo tengo cómo decirles que verdaderamente soy un apóstol, cosa que ustedes no me quieren aceptar. Pero no voy a hacerlo, sino lo que voy a hacer es gloriarme en mis debilidades. Y para que el Señor no me vea que yo me enorgullezca por lo que recibí, Él mismo ha permitido un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de una manera extrema, dijera otra versión. Alaba al Señor. Miren, hermanos, las visiones que Pablo recibió fueron tan impresionantes que le hubiera sido fácil el ser exaltado desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Él se pudo haber gloriado a sí mismo o haber causado que otros lo glorificaran a él o se glorificaran con él debido a esa experiencia que él había contado. Pablo no estaba inmune al peligro del orgullo, porque nadie lo es. Nadie está inmune al peligro del orgullo. Alaba al Señor. Nadie lo es, hermano. Lo mejor del pueblo de Dios tiene una raíz de orgullo en ellos, hermanos. Mire, todos en algunas ocasiones hemos mostrado orgullo. Alaba al Señor. O una disposición de ser exaltado sin medida sobre los favores recibidos de parte de Dios, los cuales no son comunes a otros. Ahora, pero que para que Pablo no se gloríe, o para que Pablo no se enaltezca, dice aquí, me fue dado un aguijón. ¿Estamos aquí, hermanos? Y Pablo describe, hermano, dice, me fue dada. Es decir, Dios le permitió. Aquí hay algunos comentarios que decían o que dicen que Dios mismo le dio este aguijón a Pablo, porque dice, me fue dada. Alaba al Señor. Dice, para prevenir el que se exaltase desmedidamente. A Pablo se le dio esto. En esto Pablo revela la razón para contar su visión, una visión celestial, pero no para gloriarse en sí mismo, sino
para explicar este aguijón en su carne. Alaba el Señor. Él dice, me fue dada. Ahora, él contaba, hermanos, que su gran tribulación que él estaba sufriendo a través de ese aguijón, para él era un don. Está bien puesto, dice, él no dice, se me puso, sino él dice, me fue dada. ¿Sí? Me fue dado este aguijón. Ahora, ¿qué es el aguijón en la carne aquí? ¿De qué habla Pablo? Y ahorita voy a dar los puntos para que nosotros, si Dios nos ha dado algo, si Dios nos ha permitido vivir el día de hoy, si Dios nos ha dado un trabajo, si Dios nos ha dado salud, si Dios nos ha dado muchas cosas, aprendamos a ser como Pablo. No nos enorgullezcamos y no nos sintamos así como que lo voy mereciendo porque soy hijo de Dios o porque soy hijo del Altísimo, todo merezco y todo lo debo de tener. No, hermanos, sino por la gracia de Dios. Alaba al Señor. Ahora, miren, hermano, cuando pensamos en el aguijón de Pablo, pensamos en algún tipo de una irritación, una molestia. Pero mire, la raíz de la palabra aguijón, ¿sí? Se podría decir que podría ser como una estaca que se enterraban para extender las tiendas en la antigüedad, esas como tipo lonas que se extendían, hermanos, y luego se enterraba una estaca grande y de ahí se amarraba el lazo para mantener, hermanos, las tiendas. Alaba el Señor. Mire, en la antigua traducción del griego, la palabra aguijón, hermano, una palabra griega, sobre todo en la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia, es todo el Antiguo Testamento en griego. La Septuaginta, es decir, todo el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento traducido del hebreo y del arameo al griego. Y ahí la palabra aguijón, hermano, se refería a frustraciones y problemas en la vida de aquellos que son afligidos en extremo. Alaba el Señor. Pero vean lo que dice Pablo con esta palabra: me fue dado un aguijón. De una manera extraña, el aguijón le fue dado, hermanos, y finalmente fue permitido por Dios juntamente con el mensajero de Satanás, porque dice, el aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofeté. Podría haber sido la misma cosa a la vez, o podría haber sido dos cosas diferentes. Nadie se pone de acuerdo entre los eruditos. ¿Sí me entienden? ¿Sí estamos aquí atendiendo, hermanos? Puede haber sido dos cosas diferentes, es decir, el aguijón y el mensajero. Por ejemplo, John MacArthur, él dice que puede haber sido dos cosas. En otra Biblia de estudio que tengo ahí, dice que podría haber sido también dos cosas diferentes. Aunque algunos eruditos piensan que puede haber sido una cosa, las dos expresiones una misma cosa. Alaba al Señor. Pero aquí podemos ver algo muy importante que debemos de entender. No porque estemos bajo la gracia de Dios, o no porque seamos cristianos, Satanás no tenga permiso de Dios para atacarnos. El enemigo tiene permiso de parte de Dios para, hermanos, a veces causarnos problemas. O Dios en usted y en mí pueda permitir ciertas aguijones o ciertos aguijones, hermanos, que no podemos entender el por qué nos pasan ciertas cosas. ¿Estamos aquí, hermanos? Satanás probablemente tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo y lo hizo con malicia, pero Dios tuvo un propósito en todo ello. ¿Y cuál es el propósito, hermano,
en el caso de Pablo, el propósito de Dios a través de esto es que Pablo, hermano, reconociera que por gracia de Dios era lo que es y tenía el apostolado de parte del Señor Jesucristo. Y que todo lo que hacía como apóstol no era porque Pablo era muy ingenioso o porque Pablo era muy inteligente, sino era por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, él le dice a los mismos corintios, él mismo lo dice: yo he hecho más que ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Alaba al Señor. De tal manera, hermanos, que tanto el aguijón como el mensajero de Satanás que golpeaba a Pablo, dice, hermano, que él cuántas veces le dijo a Dios que lo quitara. Vea, aquí está el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Alaba el Señor, que lo quite de mí. Miren, hermanos, hay una enseñanza aquí bien tremenda que les quiero compartir. Vamos a aterrizar. Quizás nosotros vemos a Pablo, al apóstol, al usado por Dios, aquel que el Señor respaldó para hacer milagros, y lo vemos quizás así, el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros, cuando estudiamos la vida de Pablo, decimos: wow, Pablo fue llamado, fue usado, alaba el Señor. Y quizás hemos visto el rostro de alguien de nosotros sonriendo, y que al parecer lo ve sin preocupación y dice: quiero ser como Pablo, quiero ser como Pablo, o como otros apóstoles, como Pedro, como Juan. Y nos encanta ver las historias de Pablo, ¿no? Nos encanta ver la historia de Pedro, a lo mejor, de Juan, el discípulo amado. Y a veces decimos: wow, hubiera querido vivir en ese tiempo de Pablo, hubiera querido ser compañero de Pablo, como lo fue Apolos, o como lo fue Silas, o aún Timoteo, el joven pastor. Pero no nos imaginamos, hermano, cómo Pablo sufrió. Desde el momento que él tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco, ahí empezó la historia de Pablo. Pero sabe, la vida de Pablo no fue fácil. La vida de Pablo, hermanos, no fue fácil. Alaba al Señor. Porque a veces vemos a Pablo como que al parecer no tuvo problemas, como que él fue un superapóstol, como que él no vivió lo que yo estoy viviendo. Pero vea la historia de Pablo. Si usted pudiera leer un poquito atrás, en el capítulo 11, se va a dar cuenta de todo lo que vivió como apóstol. Alaba al Señor. Ahora, algunos comentarios que yo leí dicen que el aguijón de la carne que tenía Pablo puede haber sido cansancio espiritual. Dicen, a lo mejor tuvo un tiempo que se cansó. Otros piensan que era persecución, que él tuvo ese aguijón, que muchos lo perseguían y lo maltrataban. Otros sugieren, hermanos, que era una enfermedad física o mental. Algunos dicen que ese aguijón era una lucha de Pablo con los pensamientos de lujuria y pensamientos pecaminosos. Tertuliano, por ejemplo, un teólogo, pensaba que era un dolor intenso en la cabeza, hermanos, o era un dolor de oído sumamente tremendo, hermanos. Alaba al Señor. Pero el último comentario en la época moderna de un teólogo llamado William Ramsay nos dice lo siguiente: que posiblemente Pablo pudo haber sufrido, hermanos, una malaria en todo su cuerpo que le causaba dolores en su cabeza, en sus ojos, de una manera extrema, porque él había sido misionero. Y la mayor parte de misioneros en la antigüedad, en los tiempos de Pablo, padecían malaria. Digo, ese es un comentario, hermanos, que encontramos por ahí. Alaba al Señor.
Es lo que padecía hermano Pablo, y el tipo de malaria que padecía Pablo eran dolores intensos en su cabeza, en su cuerpo. Era un dolor tan intenso que le causaba estrés, que le causaba depresión, alaba el Señor. Y se cree, hermano, que la gente que pasaba este tipo de malaria sentían un desprecio y aborrecimiento a ellos mismos. Les daba fiebre, les daba dolores de huesos, de cabeza, hermanos, y que a veces ese dolor de cabeza que sentían, hermano, de una manera frenética y dolorosa, dice que era como si una barra de fierro caliente lo ponían en la cabeza. Imagínense esa barra de fierro caliente, lo sentían en la cabeza, ese fuego, ese calor, hermano, que sentía Pablo. Y cada una de estas, hermanos, sugerencias es posible. Cada una de estas sugerencias puede haber sido algo que sufría Pablo, alaba el Señor. Y sabe esto con qué propósito lo sufrió Pablo. Bueno, ya lo leímos en el versículo número 9, cuando Pablo lo dice: yo lo he rogado muchas veces. Aquí la palabra he rogado 3 veces significa que Pablo rogó muchas veces. Dice: he rogado muchas veces. ¿Y cuál era este ruego de Pablo? Que lo quite de mí. Que lo quite de mí. Este aguijón era un impedimento, hermano, en su ministerio, y pidió que fuera removido, pero Dios se negó a hacerlo. Quizá Pablo era una persona que siempre confió, hermano, en su autosuficiencia. Alaba al Señor. Y esto debió de ser dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de mantenerse en comunión constante con Dios y pensar que solamente dependiendo de Dios, hermano, podría servir a Dios por el resto de sus días. A veces Dios te va a decir o nos va a decir no. A veces Dios no siempre nos va a decir sí. ¿Y sabe lo que va a decir Dios a usted y a mí? Como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Hermana, bástate mi gracia, dice el Señor. Está pasando dolores, está pasando luchas. Dios tuvo una respuesta para Pablo, hermanos, y la respuesta también es para usted y para mí. Alaba el Señor. Y no era la respuesta que Pablo esperaba. Muy a menudo, hermanos, muy a menudo llegamos a pensar: quiero que Dios me conteste, quiero que Dios me atienda, quiero que Dios me quite esto, quiero que Dios me ayude. Y a veces, hermano, pareciera que Dios nos dijera lo mismo que le dijo a Pablo: hija, hijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Alaba el Señor. Porque en lugar de quitar el aguijón de Pablo, Dios dio, hermano, y le siguió dando a Pablo de su gracia. La gracia que Dios le dio a Pablo fue suficiente para satisfacer sus necesidades y para que Pablo aceptara la voluntad de Dios, y para que Pablo, hermano y hermana, se sintiera satisfecho a pesar de sus necesidades. Y es lo mismo para usted y para mí el día de hoy. La gracia de Dios, hermano, es suficiente para usted y para mí. Porque dice el versículo número 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, yo me doy cuenta que sin Dios no soy nadie y no soy nada.
y que a pesar de que tengo talentos, y a pesar de que tengo dones, y a pesar de que Dios me usa, estoy consciente que todo proviene de Él. Y aquí vemos la humillación de Pablo, hermanos. Alaba al Señor. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de sus cargas. Pero hay dos formas, hermanos, de alivio en este contexto. Dios puede venir al quitar la carga, porque Él lo puede hacer. ¿Acaso no puede quitar nuestras enfermedades? ¿Acaso Él no puede impedir o Él puede impedir, hermanos, que nos pasen cosas en la vida? Sí. Él lo puede hacer. Él le puede quitar a usted un problema que quizás está pasando meses, años de salud, o una situación que está pasando por mucho tiempo. Él lo puede quitar. O lo otro, o Él puede darnos fuerzas en nuestras debilidades para soportar y aguantar la carga de la vida diaria. Alaba al Señor. Porque en lugar de quitar el aguijón, Dios nos da fuerza, Dios nos da fortaleza. Alaba al Señor. Y Dios en su palabra nos dice que no es, hermano, con la fuerza del hombre, y no es con nada que hay allá afuera, sino es con la fuerza de su Espíritu Santo, y es en nuestras debilidades, hermanos, cuando el Señor nos da la fuerza para soportar. Póngase de pie, por favor, y termino con lo siguiente. Pablo tenía que creer, amén, que la gracia de Dios es suficiente. Hermano y hermana, como cristianos, la gracia de Dios es suficiente para seguir adelante. Como cristianos, la gracia de Dios es suficiente para soportar las pruebas. Como cristianos, la gracia de Dios es suficiente porque tenemos que creer algo. Mire, hermano, la gracia de Dios es suficiente hasta que usted y yo creemos que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, este es un gran obstáculo. Somos las personas que a veces nos queremos sentir orgullosos, que a veces nos queremos sentir, hermanos, hasta enaltecidos por lo que Dios nos ha dado. Pero a veces esos aguijones que tenemos es para que nos demos cuenta, hermanos, que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos y hagamos no depende de nosotros. Depende solamente de la gracia de Dios. Y yo le pregunto a usted, hermano, para concluir, ¿cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios y le dijo: Señor, por tu gracia soy lo que soy, por tu gracia tengo lo que tengo, por tu gracia estoy pasando lo que estoy pasando, por tu gracia estoy en tu casa, por tu gracia estoy alabando tu nombre, por tu gracia estoy enfermo? ¿Le ha dicho usted a Dios así? Por tu gracia yo voy a salir adelante. Por tu gracia, Señor, yo me estoy dando cuenta que soy insuficiente, que no soy, Señor, suficiente, y que mi sabiduría es vana, y que solamente lo que sé y lo que tú me has dado es por tu gracia. Hermanos, es por la gracia de Dios que vivimos, es por la gracia de Dios que tenemos. Alaba al Señor. Y vea, hermano, aunque Dios no nos quite algunos aguijones, así como no le quitó el aguijón a Pablo, en la debilidad, en el problema, en la necesidad, lo que Dios sí promete es de que su poder en nosotros nos va a sostener. Nos promete de que su poder, hermanos, nos va a dar fuerza en nuestras debilidades. Alaba al Señor. Y tenemos que reconocer que nuestras limitaciones, hermanos, son muchas.
y que necesitamos de Dios para sentirnos fortalecidos. Debemos confiar en Dios, hermano, para ser eficaces antes que nuestra energía o esfuerzo o talento o sabiduría, no, sino en la gracia de Dios. Nuestras debilidades, hermanos, no solo nos ayudan a reconocer quién es Dios, sino nos ayudan a reconocer qué hace Dios en mí y en los demás. Hermanos, quitémonos el orgullo, quitémonos la autosuficiencia de decir: lo que yo tengo, lo que yo vivo, lo que yo sé es por mis fuerzas. Mira, hermano, Pablo tuvo que reconocer que era un apóstol llamado exclusivamente por Dios, y que aquella vez que lo encontró camino a Damasco, Dios lo pudo destruir en ese momento, pero no lo hizo, porque le quiso mostrar su gracia, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo merecemos castigo? ¿Cuántas veces usted y yo merecemos que Dios nos discipline? Pero ¿sabe por qué no lo hace? Por su pura gracia. Solo por su pura gracia. Por eso el Señor nos dice en esta tarde: hijo o hija, bástate mi gracia. En la mañana que yo estaba orando, hermanos, yo le lloré a Dios y dije: Señor, gracias, porque yo no merezco esto. Yo no merezco estar aquí mirando la ley de tu palabra, mirando tu palabra. No lo merezco. Solamente por tu gracia. Hermanos, démosle gracias a Dios por su gracia. Estamos aquí, es por la gracia de Dios. Padre, queremos gloriarnos en nuestras debilidades, Señor. Queremos gloriarnos en nuestras debilidades. Queremos gloriarnos, Padre, en nuestras debilidades. Porque no es nuestra capacidad física, porque no es nuestra capacidad intelectual la que nos sostiene, tampoco es nuestros talentos, tampoco es el dinero o lo material, tampoco, Señor, sino solamente tu gracia. Esa gracia que muchos no comprenden, pero que está aquí. Esa gracia, Señor, que muchos no lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos. Padre, nos queremos gloriar en nuestras debilidades, porque nos basta tu gracia. Nos basta tu gracia para vivir. Nos basta tu gracia para servir. Nos basta tu gracia para seguir adelante en este mundo. Gracias, Señor, porque por gracia tenemos todo. Por tu gracia tenemos familia, por tu gracia tenemos casa, por tu gracia tenemos salud, y aún en medio de la enfermedad es por tu gracia. Pero sobre todo, Señor, por tu gracia somos salvos. Por tu gracia somos salvos, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado todo por gracia, y aquí estamos para agradecerte. Señor, sigo obrando con tu gracia en tus hijos. Sigo obrando por tu gracia en cada familia de esta iglesia, en cada matrimonio. Sigo obrando por tu gracia en tus hijos, Señor, y que tu gracia sea derramada en cada corazón de tu pueblo. Porque solo por gracia estamos aquí. Solo por gracia, Señor, vivimos. No es porque nosotros queramos. Muchas veces merecemos disciplina. A veces merecemos, Señor, el castigo como un padre a su hijo. Y también lo haces por tu gracia, pero también por tu gracia detienes la disciplina. Y gracias, Señor, porque por tu gracia somos sostenidos ante el enemigo. Y el enemigo no puede, Señor, destruirnos. El enemigo puede presionarnos, pero no puede destruirnos, porque tu gracia nos sostiene, porque tu amor está con nosotros. Y tu grande bondad nos llena, y tu misericordia cada día es nueva. Y es por eso, Señor, que te damos muchas gracias.
Muchas gracias, Señor, por esa gracia que has derramado. Señor, que en esta semana que mis hermanos han iniciado, que en esta semana que mis hermanos han Señor, iniciado, que tu gracia sea en ellos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que anden, donde quiera que vayan, sea tu gracia sobre ellos, Padre, y que tu gracia los sostenga. Muchos de mis hermanos, Señor, han pasado luchas y pruebas, pero sosténlos con tu gracia. Sosténlos con tu gracia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Hermanos, así como está